Homer, voy a recordarle una cita de San Mateo, la 7:26. El hombre insensato construyó su casa sobre arena. Y yo voy a recordarle la de Mateo 21:17. ¿Y dejándole salió de la ciudad, se fue a Betania y allí pasó la noche? Sí. Medite. Bueno, chicos, como hemos estado viendo en el anterior vídeo, lo que tenemos que ahora que plantearnos es, después de haber visto todas las posibilidades de definición de lo que es la literatura, diferentes formas de entender la literatura. Podemos estudiarla de muchas maneras, podemos estudiarlo de forma cronológica, de forma temática, atendiendo a la diferenciación entre literatura poliennial, literatura dionisíaca o literaturas míticas. Y vamos a tratar un poquito de esto porque vamos a empezar con las literaturas antiguas, ¿vale? De las civilizaciones anteriores a la antigua Grecia. Encontramos literatura desde Mesopotamia, empezando con el Código de Hammurabi, ¿vale? Pero luego tenemos otras obras que no son solamente de contenido jurídico, sino que tenemos poemas, como por ejemplo el poema de Gilgamesh, que en algún momento os he mencionado ya. Lo que quiero que tratemos hoy sobre todo son literaturas antiguas, pero centrándonos sobre todo en una concreta que a nivel cultural nos toca muy de cerca. Y por eso vamos a tratar la Biblia. Hoy he traído a un amigo mío, ¿vale? Que sabe mucho más que yo de todo esto y que espero que podamos entender, ¿vale? Una serie de conceptos que ya algunos ya hemos visto, otros los iremos viendo repetidos a lo largo del curso, pero que en la Biblia, como ejemplo de literatura antigua, se mantienen y sobre todo se explicitan. Y por eso, hoy os traigo a Eladio. ¡Aliquis! Bueno, la razón principal por la que he traído a Eladio es que, como sabéis, es profesor del cole, profesor de religión, entre otras muchas cosas, ¿vale? A la hora de enfocar un poco el diálogo que vamos a hacer hoy, sobre todo nos interesaba que entendierais que sí, vamos a hablar de la Biblia, pero esto no es una clase de religión. He traído a un experto en religión, ¿sí? Más o menos. Pero no es una clase de religión, es decir, no hay una catequesis detrás de esto, ni pretendemos convencer absolutamente a nadie. No vamos a tocar la parte de fe, vamos a tocar la parte literaria. Sobre todo porque la Biblia, como todo libro de literaturas antiguas, es un libro muy mal interpretado precisamente porque no se tiene en cuenta cómo ha sido escrito. Por ejemplo, cuando leéis cualquier libro, pues sabéis lo que estáis leyendo. Si me leo El Señor de los Anillos, no lo leo como un libro histórico. Si me leo el Boletín Oficial del Estado, son normas. No lo puedo leer como si fuera algo históricamente que siempre ha sido así, porque las normas cambian en el tiempo. Pues lo que hay que entender es que hay que leer el Antiguo Testamento de esa manera. Hay libros que nos van a hablar de fábulas, cuentos. ¿Los animales hablan? Pues si los animales hablan, obviamente no estamos ante un libro histórico. Hay libros que tenemos que entender que lo único importante es destacar las normas. Hay libros que tendremos que entender que son cartas dando consejitos. Hay algunos que son refranes populares. Bueno, pues saber leer. Por ejemplo, el ejemplo más claro, libro de Job, que habéis oído. ¿Tienes más paciencia que el santo Job? ¿Qué quiere decir? Pues Job tenía mucho dinero, el tío manejaba bien de panocha y de repente llega Dios y le quita todo lo que tiene. No tiene ninguna lógica. El objetivo del libro de Job es que entender que la lógica de Dios es totalmente distinta de la lógica del hombre. A Job le cuesta vivir dentro de una ballena, perder todo lo que tiene, quedarse solo en el mundo. Y cuando por fin entiende que la lógica de Dios es distinta que la lógica del mundo, es cuando vuelve a recobrar la normalidad en su vida. No tiene más interés. Leer de otra forma el libro de Job sería pues leer El Señor de los Anillos como si fuera el diario de las Campos. Por ejemplo, muchas veces también tenemos que tener en cuenta que se entiende como que la palabra de Dios ha sido volcada a través de diferentes trasvasadores y que eso se ha convertido en palabra, cuando muchas veces no es una palabra revelada. Un ejemplo, vamos a daros el ejemplo claro gracias a través del Génesis, uno de los libros que más se conocen y a la vez más se malinterpreta. ¿Por qué? Yo ya os lo he explicado en el anterior vídeo. La creación se consigue a través de una influencia, de una conversión y de una subversión sobre aquello que nos ha influido. Es decir, toda cuestión ha sido contada de una manera o de otra previamente antes. Eso no le quita valor, eso no implica que no tenga nada de valor, sin embargo, no hay nada nuevo bajo el sol. Muchas veces estamos repitiendo constantemente la misma historia, pero contada de maneras distintas. Por eso es tan interesante el cómo y no tanto el qué muchas veces. Vámonos con el Génesis. En realidad, nosotros pensamos que todos sabemos cómo es creado el hombre. Muy bien, vamos a demostrar
gracias a una lectura simplemente un poquito atenta, que en realidad el nacimiento de la humanidad viene de diferentes corrientes y tenemos diferentes formas dentro del mismo libro que tenéis acumulando polvo en la estantería de casa. Por ejemplo, primero hay que entender de dónde sale el Génesis. Lo que hace el escritor, los escritores, que son múltiples bíblicos, es recoger una tradición oral, como se contaban de padres a hijos, la explicación de las cosas. ¿Qué hacen? Lo ponen todo junto en forma de libro, en forma de varios libros, de hecho, en forma de 5 libros. ¿Por qué 5? Como los dedos de la mano. Cada libro tiene una intención. Génesis, el origen de todo. Siguiente libro, el Éxodo, compromiso de Dios con su pueblo. Siguiente libro, Levítico, las normas sociales. Siguiente orden, Números, el orden social, los menos importantes y los más importantes sociales. Y el quinto libro, que es el libro del Deuteronomio, es cómo eso, es instaurarlo en el funcionamiento de los pueblos y las ciudades. ¿Qué está contando el pueblo de Israel? Cómo organizar su sociedad. Y sobre todo, desde dónde surge su sociedad y dónde acaba realizándose como tal. Origen. Aquí tenemos el Génesis. Pero quizás lo más importante es saber que el Génesis no es de un único autor. Son 3 grandes corrientes. Tenemos, por un lado, la corriente sacerdotal, que lo que busca es el culto, la norma, el orden social. Tenemos una tradición que es la yavista, que lo que busca es resaltar el compromiso de Dios con las personas. Y una tercera costumbre que es la eloísta. La eloísta lo que busca es destacar el poder de Dios sobre el mundo. El Génesis combina relatos orales de los 3 tipos. De hecho, esto es curioso porque nos vamos a encontrar que incluso dentro del mismo relato se repiten y hay cosas que vuelven a aparecer aunque ya habían sido explicadas antes. Y así, cuando cogemos el último capítulo del primer libro del Génesis y el primer capítulo del segundo libro del Génesis, nos encontramos una cosa como mínimo extraña. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Os dais cuenta? Hay una doble creación de la humanidad. La primera tradición habla de una creación del hombre y la mujer a la vez. La segunda tradición habla de una creación de primero el hombre y luego de la costilla del hombre sale la mujer. Pensad 2 cosas. Una, ¿cuál es la que teníais en la cabeza antes de escuchar esto? Y 2, ¿de qué tradición vendrá cada una de ellas? Bueno, yo respondo a la segunda. La primera lectura es una tradición ya vista, es el compromiso de Dios con cada persona. Se compromete igual con un hombre que con una mujer. Da la misma dignidad al hombre y a la mujer. La segunda tradición es la eloísta, aquella que hablaba de orden social y de escala de poder. Está diciendo que el hombre tiene más poder que la mujer y que el hombre es el ser que más poder tiene en la creación después de Dios mismo, por lo cual el objetivo que persigue cada texto es distinto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Igual que hay distintas líneas intencionales en el Antiguo Testamento, las hay en el Nuevo. Es como si hoy en día te pones a ver una noticia. Depende qué periódico, qué televisión o qué radio consultes, te dan un punto de vista, un enfoque u otro. Pues lo mismo ocurre con el Nuevo Testamento. Un mismo texto puede estar escrito a la vez en Marcos, en Mateo y en Lucas. ¿Por qué? Porque Marcos lo que te va a intentar destacar es el camino de las personas y ser muy descriptivo para que quien quiera acceder a las enseñanzas de Jesús pueda conocer los matices de esa enseñanza. Lucas, por lo tanto, es otro enfoque, es muy exagerado. Siempre destaca lo positivo, el encuentro con las personas, grandes festejos, grandes actos de Jesús. Quiere ver cómo Jesús trae algo importante para las personas. Y el tercer autor, que es Mateo, lo que busca es destacar el tema del orden social. Es un maestro,
va en contra del orden establecido, tanto social como religioso como político, y lo que busca es una transformación de la sociedad, un reino de los cielos que cambiará la dinámica de las personas de la época. Y luego ya tenemos aparte a Juan, que sería un poco la fuente alternativa. Juan lo que busca es siempre un razonamiento lógico de la fe, que la persona pueda razonar con estructuras mentales en lo que cree. Por lo cual, si combinamos los cuatro, podremos tener una visión completa. Por eso se eligen estos 4 evangelistas. No los elige nadie porque uno sea más fiable que otro, no, sino que los primeros creyentes dicen, pues estas 4 fuentes son las que mejor representan lo que nosotros experimentamos como personas que creemos en este Señor llamado Jesús. Pero igual que estos 4 evangelistas, había otros tantos más. Se lleva a conocer que hay como unos 50 evangelios. Simplemente es como ahora nosotros como personas, pues lo que mejor funciona es si me leo El Mundo y el ABC. Pues ellos lo que mejor funciona es leer estos 4 relatos. Conclusión que podemos encontrar detrás de todo esto. Tenemos que ser siempre conscientes de cómo se ha escrito el texto que tenemos delante. Si no nos hacemos conscientes de esa particularidad, vamos a tender siempre hacia una literalidad de lo que se nos cuenta, que eso nunca va a ser positivo, porque vamos a intentar entender solamente las cosas según matices de blancos y negros. Vosotros podéis entender una noticia y según la cuenta El País, según la cuenta El Mundo, según la cuenta el ABC, el Diario.es, el periódico El Confidencial, miles de periódicos que podemos encontrar los hechos van a ser los mismos, pero el enfoque es distinto. Eso se ve, como os acaba de indicar Eladio, con los evangelios. Pero luego, aparte, cuando cogemos cualquier texto de literatura mítica, primero, ¿quién lo hizo? ¿Con qué intención? ¿Cómo se debe leer? Eso. Si no, tenderemos a una lectura mágica de las cosas. Y lo mágico siempre nos va a llevar a una idealización que puede ser buena para la fe, pero quizá para la literatura no tanto. Y para la fe tampoco. Así que, Eladio, muchas gracias por haber venido. Espero que nos haya ayudado a entender un poquito más el cómo funcionan las literaturas míticas y a través de esto trabajaremos en clase. Nos vemos. Os contaré una historia. La primera historia que me contó mi padre y la primera que os conté a cada uno de vosotros. En el principio, no había nada. Nada salvo el silencio de una oscuridad infinita. Pero el aliento del Creador vibró contra la faz del vacío, susurrando, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y era buena. El primer día. Y luego la luz informe empezó a adquirir sustancia y forma. El segundo día. Y nació nuestro mundo, nuestro hermoso y frágil hogar, y una luz grande y cálida nutrió sus días. Y una luz menor gobernó las noches, y fue la tarde y la mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se agruparon, y en medio de ellas emergió tierra seca. Otro día pasó. Y la tierra se llenó de todo lo que crece. Un espeso manto verde se extendió por toda la creación. Y las aguas también se llenaron de vida. Grandes criaturas de las profundidades que ya no están. Vastas multitudes de peces, algunos de los cuales quizá aún naden bajo estos mares. Y pronto, el cielo quedó repleto de aves. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Ahora el mundo entero estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta, todo lo que se arrastra y todas las bestias que caminan sobre la tierra. Y era bueno, todo era bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio e intacto. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su género, todos formando parte de un todo aún mayor, todos en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, la joya en la palma de la mano del Creador. Entonces el Creador hizo al hombre y junto a él a la mujer, padre y madre de todos nosotros, y les dio a elegir. Caer en la tentación de las tinieblas o aferrarse a la bendición de la luz. Pero comieron del fruto prohibido.
se extinguió. Y a lo largo de las 10 generaciones desde Adán, el pecado ha anidado en nuestro interior. Hermano contra hermano. Nación contra nación. El hombre contra la creación. Nos hemos matado unos a otros. Hemos destrozado el mundo. Nosotros lo hemos hecho. El hombre lo ha hecho. Todo lo que era hermoso, todo lo que era bueno, lo hemos hecho pedazos. Ahora empieza de nuevo.